17 de julio de 1918. En la oscuridad de un sótano en Ekaterimburgo, una familia entera fue llevada a la muerte. Sin juicio, sin ceremonia, solo disparos y silencio. Eran los Románov, los últimos zares de Rusia. Durante más de 300 años, los Románov gobernaron el imperio más vasto del mundo, desde los palacios dorados de San Petersburgo hasta los confines helados de Siberia. Eran vistos como figuras casi sagradas, elegidas por Dios para reinar. Pero el mundo estaba cambiando. En las trincheras de la Primera Guerra Mundial y en las calles de Petrogrado, el pueblo se rebelaba. El zar Nicolás II abdicó en 1917, y con su renuncia, el antiguo orden se tambaleó como un coloso herido. Durante más de un año, la familia vivió en arresto domiciliario. Primero en palacios vigilados, luego en casas más humildes, cada vez más aislados, más solos, hasta que finalmente fueron llevados a Ekaterimburgo. Los últimos días de los Románov, entre el ocaso y la tragedia. Para entender por qué los Románov cayeron, no basta con mirar lo que pasó dentro del palacio, hay que mirar las calles. Durante los primeros años del siglo XX, Rusia era una olla a presión. El país más extenso del planeta, sí, pero también uno de los más desiguales. Mientras la aristocracia vivía rodeada de oro, porcelana y valses, millones de campesinos apenas sobrevivían, atrapados en la pobreza extrema. La Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914, fue la gota que colmó el vaso. Los soldados rusos, mal armados y sin entrenamiento, morían por miles en el frente. El suministro de alimentos colapsó. Las ciudades se llenaron de mujeres hambrientas, haciendo filas interminables por un pedazo de pan. La crisis económica, el hambre y la desesperanza se volvieron parte del día a día. Y mientras el pueblo sufría, el zar Nicolás II parecía ausente. Un hombre piadoso, de convicciones firmes, pero incapaz de liderar en tiempos de caos. Su decisión de ir al frente como comandante supremo fue un intento de salvar la guerra. Pero dejó el trono en manos de su esposa, la zarina Alejandra. Y fue entonces cuando entró Rasputín. El místico siberiano, ya controvertido, ganó aún más poder en la corte. Su cercanía a Alejandra y la percepción de que influía en nombramientos políticos y decisiones de Estado encendieron el odio de la aristocracia y el desprecio del pueblo. Se decía que el imperio estaba gobernado no por un zar, sino por un curandero. La monarquía empezó a parecer ridícula, vulnerable, tóxica. Finalmente, en febrero de 1917, estalló la primera gran revolución. No fue un evento aislado, sino una ola imparable de manifestaciones, huelgas y motines. El ejército, en su mayoría campesinos, se negó a disparar contra el pueblo. El zar, presionado desde todos los frentes, abdicó el 15 de marzo. Después de más de 300 años de poder absoluto, la dinastía Románov se desplomó en cuestión de días. La familia imperial fue puesta bajo arresto domiciliario. Al principio, su vida apenas cambió. Conservaban sirvientes, podían pasear por los jardines, incluso rezaban juntos. Pero su mundo se achicaba, cada día más aislados, cada día más olvidados. Y mientras ellos esperaban en silencio, la historia aceleraba su curso. Después de abdicar, Nicolás II ya no era zar. Era simplemente Nikolai Alexandrovich Románov, y junto a su familia, pasaría de los lujos imperiales a la rutina silenciosa del cautiverio. Su primer confinamiento fue en Tsarskoye Selo, un palacio que una vez brilló con esplendor, pero que ahora servía como prisión dorada. La familia aún contaba con sirvientes, cocineros, médicos. Tenían acceso a su capilla, a sus jardines, a sus libros. Pero no podían salir. No podían comunicarse libremente. Y lo sabían. El mundo allá afuera ya no los reconocía como soberanos. Intentaban mantener la dignidad. Se levantaban temprano. Rezaban en familia. Las hijas llevaban diarios, pero la incertidumbre era constante. ¿Qué sería de ellos? ¿Serían exiliados? ¿Juzgados?
¿Perdonados? En agosto de 1917, la situación política empeoró. El gobierno provisional, temiendo por su seguridad ante el avance bolchevique, ordenó su traslado a un lugar más remoto, Tobolsk, una pequeña ciudad en Siberia. Allí, en una vieja mansión del gobernador local, la familia pasó el invierno más largo de sus vidas. El frío era intenso. La nieve parecía eterna. Las condiciones eran mucho más modestas. Aunque conservaban cierta privacidad, cada día perdían más libertades. A veces, los soldados los trataban con respeto, otras veces, con indiferencia, incluso con crueldad. Fue en Tobolsk donde la salud de Alexei, el heredero enfermo de hemofilia, empeoró, y donde la esperanza comenzó a desvanecerse lentamente. En la primavera de 1918, cuando los bolcheviques tomaron el control definitivo, llegó la orden final. Serían trasladados nuevamente, esta vez a Ekaterimburgo, a una casa anónima que sería conocida como la Casa del Propósito Especial, la Casa Ipatiev. Allí ya no quedaban rastros del pasado imperial. Las ventanas estaban selladas con pintura, las salidas vigiladas con armas, las cartas censuradas. La familia compartía pocas habitaciones y sus actividades eran controladas minuto a minuto. Los Romanov, que una vez vivieron entre candelabros de cristal y banquetes de estado, pasaban sus últimos días comiendo sopa aguada, jugando con sus perros y escribiendo en diarios que sabían, quizás, que nadie leería. La caída no fue solo política, fue humana, fue gradual, fue dolorosamente silenciosa. La Casa Ipatiev. Para los Romanov, la Casa Ipatiev no fue solo una prisión. Fue el umbral hacia el olvido. Allí vivieron sus últimos días, rodeados de hostilidad, silencio y resignación. Cuando llegaron a Ekaterimburgo en abril de 1918, la familia imperial fue alojada en lo que los bolcheviques llamaron eufemísticamente la Casa del Propósito Especial. Era una vivienda común, propiedad de un ingeniero, expropiada y adaptada para funcionar como prisión bajo vigilancia armada. Desde el primer día, la atmósfera fue sombría. Las ventanas estaban selladas con pintura. No había privacidad. Había guardias bolcheviques en cada esquina, muchos de ellos rencorosos, con un odio aprendido hacia la figura del zar. A diferencia de Tobolsk, ya no había concesiones al estatus imperial. Aquí, los Romanov eran solo prisioneros. La familia dormía en habitaciones estrechas, compartidas. Sus pertenencias personales eran limitadas. Les confiscaron incluso la vajilla de plata con la que comían. Cada semana, nuevos reglamentos reducían aún más sus libertades. Alejandra, enferma y espiritualmente rota, escribía cartas a familiares que jamás recibirían respuesta. Pero no estaban completamente solos. Algunos sirvientes, movidos por lealtad, pidieron quedarse con ellos hasta el final. Entre ellos, el doctor Botkin, la doncella Ana Demidova y el cocinero Trup. Todos sabían que el riesgo era alto, pero eligieron no abandonar a la familia que habían servido durante años. Sus testimonios, recogidos por fuentes extranjeras y posteriores investigaciones, ayudan a reconstruir la rutina de esos días, los rezos, las caminatas cortas en el jardín cercado, las cartas escritas con esperanza temblorosa. ¿Sabían que iban a morir? Es una pregunta difícil, pero cada vez más inevitable. En los diarios de las grandes duquesas y en las cartas de Nicolás II, se nota una triste aceptación de su destino. Se hablaba de esperar la voluntad de Dios, de mantenerse unidos. Incluso Alexei, el más joven y más enfermo, había dejado de preguntar cuándo volverían a casa. No hubo juicio, no hubo sentencia formal, solo un silencio cada vez más espeso. Los Romanov no murieron en un día. Murieron poco a poco, durante semanas, mientras el mundo giraba y Rusia ardía en revolución. Los últimos días en la Casa Ipatiev fueron un limbo entre el pasado y el abismo, una espera callada de lo inevitable, que llegaría en la madrugada del 17 de julio. La noche del 16 de julio de 1918,
La noche del 16 al 17 de julio de 1918 fue una noche que cambió la historia de Rusia para siempre. Fue el final de una dinastía que había gobernado por más de 300 años. Fue una noche sin testigos y sin retorno. La orden final llegó desde Moscú. Aún hoy, no existe un documento con la firma directa de Lenin, pero muchos historiadores coinciden en que la ejecución fue aprobada, o al menos conocida, por la cúpula bolchevique. La ciudad de Ekaterimburgo estaba amenazada por el avance de tropas blancas, monárquicas, y los líderes revolucionarios temían que los Románov fueran liberados. No podían correr ese riesgo. La decisión fue tomada. Debían morir. Todos. El encargado del operativo fue Yakov Yurovsky, jefe de la prisión y miembro del soviet local. Durante el día, todo había transcurrido con normalidad. Nada había delatado lo que se avecinaba. Pero por la noche, se activó un protocolo silencioso. Se retiraron los últimos sirvientes, se afilaron bayonetas, se distribuyeron revólveres. Poco después de la medianoche, Yurovsky despertó a Nicolás II y le pidió que reuniera a su familia en el sótano. Les dijo que serían trasladados por su seguridad ante el inminente ataque de tropas enemigas. Como excusa, agregó que iban a ser fotografiados para probar que aún estaban vivos. Les pidió que se vistieran, que bajaran con calma, que esperaran instrucciones. Bajaron uno por uno: el zar, Alejandra, sus hijas Olga, Tatiana, María y Anastasia, el joven Alexei, en brazos o silla por su debilidad, el médico Vodkin, el cocinero, la doncella. No sabían lo que estaba por pasar. O quizás sí, quizás lo intuían, pero no lo mostraron. Cuando todos estuvieron alineados en el sótano, esperando una fotografía que nunca llegaría, Yurovsky entró con los hombres armados. Leyó una breve declaración en nombre del soviet. Luego, sin esperar respuesta, dio la orden de abrir fuego. La ejecución. Una muerte brutal. Pocas escenas en la historia reciente han alcanzado un nivel de brutalidad tan espeluznante como la ejecución de la familia Romanov en la madrugada del 17 de julio de 1918. El momento, que se presentó ante ellos bajo el disfraz de una medida de protección, fue en realidad el desenlace sangriento de una decisión política irrevocable. Los Romanov, el zar Nicolás II, su esposa Alexandra, sus 5 hijos y 4 sirvientes, fueron conducidos al sótano de la casa Ipatiev bajo el pretexto de que la situación política en Ekaterimburgo se había vuelto demasiado peligrosa. Se les dijo que estarían más seguros allí abajo. No había forma de que supieran que aquel cuarto sombrío sería el lugar donde sus vidas llegarían a un fin abrupto y despiadado. Los encargados de ejecutar la orden eran miembros de la Cheka, la policía secreta bolchevique, dirigidos por Yakov Yurovsky. Según los informes y memorias que salieron a la luz más tarde, los verdugos estaban nerviosos, mal organizados, y sobre todo abrumados por la magnitud moral de lo que estaban a punto de hacer: asesinar a toda una familia, incluidos niños, en frío. El acto no fue rápido ni limpio. Al contrario, fue caótico, prolongado y marcado por una violencia innecesaria. Los primeros disparos fueron dirigidos a Nicolás y Alexandra. Luego, los soldados se volvieron hacia los hijos, pero aquí las cosas comenzaron a desmoronarse. Las balas no parecían hacer efecto en las grandes duquesas. No fue hasta después que se descubrió que llevaban corsés reforzados con diamantes y joyas cosidas a modo de protección, lo que actuó como un tipo rudimentario de armadura. Desconcertados, los soldados comenzaron a usar bayonetas y a disparar indiscriminadamente. Los gritos, el humo, la sangre y el pánico llenaron el pequeño sótano. La ejecución, que en teoría debía durar pocos minutos, se prolongó durante más de 20. Incluso después de que la mayoría estuviera muerta, algunos miembros de la familia aún se movían, respiraban o gemían. Fue entonces cuando los verdugos recurrieron a golpes con culatas de fusil y a disparos a quemarropa en el suelo. Las versiones sobre lo ocurrido dentro del sótano difieren entre los propios verdugos. Algunos aseguran que Yurovsky fue quien disparó primero, mientras que otros dicen que fue otro de los ejecutores,
un soldado que perdió la compostura antes de la señal. Hay quienes afirman que los soldados estaban ebrios, lo que podría explicar la brutalidad desmedida. Otros sostienen que el caos se debió a la resistencia pasiva de las víctimas y al pánico que cundió cuando las balas parecían no surtir efecto. Detalles. A medida que se desentrañan los oscuros detalles de la ejecución de la familia Romanov, la historia adopta tonos aún más siniestros. No fue solo la decisión de matar a toda una familia imperial, incluidos niños, lo que estremeció al mundo, sino la manera en que se llevó a cabo con una violencia desmedida, una preparación torpe y una posterior mutilación casi ritual de los cuerpos. Los verdugos no solo querían matar, querían borrar. En medio de la confusión, uno de los momentos más desconcertantes y aterradores fue la inesperada resistencia de las jóvenes grandes duquesas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, a los disparos. Los soldados apuntaban al pecho, pero muchas balas rebotaban o no causaban la muerte inmediata. Al principio pensaron que era algún tipo de hechicería o milagro. La explicación era más mundana, pero no menos macabra. Las jóvenes llevaban cosidas al interior de sus corsés grandes cantidades de joyas, diamantes, esmeraldas, rubíes, que la familia había escondido para intentar salvar algo de valor si lograban escapar. Aquellas piedras preciosas, símbolo de riqueza, se convirtieron trágicamente en una barrera física entre la vida y la muerte. Pero no las salvaron. Lo que siguió fue aún peor. Bayonetazos, disparos a quemarropa, golpes con la culata de los fusiles. La escena, según los relatos, era de pesadilla. Humo de pólvora que no dejaba ver con claridad, gritos, cuerpos cayendo, sangre en el suelo de madera. Y entre todo eso, el sonido inexplicable de los proyectiles chocando contra algo duro dentro de la ropa de las jóvenes. Una lucha inútil entre la inocencia y la brutalidad. Tras la ejecución, el grupo liderado por Yakov Yurovsky se enfrentó al segundo problema. ¿Qué hacer con los cuerpos? No podían simplemente enterrarlos. Había un temor real de que los restos fueran encontrados y se convirtieran en símbolo de resistencia contra el nuevo régimen bolchevique. Entonces, comenzó la segunda parte del horror, el intento de hacer desaparecer a toda una familia. Los cuerpos fueron cargados en un camión y llevados a las afueras de Ekaterimburgo, a un área boscosa conocida como el bosque de Koptiaki. Allí, los ejecutores cavaron un pozo minero abandonado. Sin embargo, el camión se averió en el camino y los soldados, agotados y nerviosos, decidieron cambiar de sitio. Buscaron otro lugar cercano, lo más remoto posible. El proceso de eliminación incluyó arrojar los cuerpos a una fosa, rociarlos con ácido sulfúrico para desfigurar los rostros y quemarlos parcialmente con gasolina. Algunos cuerpos fueron despedazados. Se dejaron fragmentos óseos en diferentes lugares para dificultar su futura identificación. Todo esto fue llevado a cabo en silencio, sin testigos, sin ritos. La intención era clara: borrar hasta el último vestigio de la familia Romanov. El misterio que sobrevivió a las balas, Anastasia y Alexei. Durante décadas, la oscuridad que rodeó el asesinato alimentó teorías y leyendas. La más persistente fue la posibilidad de que alguno de los hijos, especialmente Anastasia o Alexei, el heredero al trono, hubiera sobrevivido. Diversos rumores se esparcieron por Europa. Aparecieron mujeres que decían ser Anastasia, como la célebre Anna Anderson, cuya historia fascinó al mundo durante gran parte del siglo XX. También hubo afirmaciones de que Alexei, pese a su hemofilia, había escapado milagrosamente y vivido bajo otra identidad. La falta inicial de restos verificados por la ciencia permitió que estas leyendas tomaran vuelo. No fue sino hasta finales del siglo XX y principios del XXI que los restos de la familia comenzaron a ser hallados y analizados mediante pruebas de ADN. En 1991 se descubrieron los primeros cuerpos, y más tarde, en 2007, se encontraron restos adicionales que coincidían con los de Alexei y una de sus hermanas. Los análisis científicos parecen haber cerrado el capítulo de la duda, pero el mito,
Como ocurre con todas las historias que tocan las fibras más hondas de la tragedia humana, persiste en la memoria colectiva. El descubrimiento de los restos, intentos de ocultar el crimen, el secreto del bosque de Koptiaki. Después de la masacre, los responsables no solo buscaban silenciar las voces de los Romanov, sino borrar por completo su existencia física. El régimen bolchevique sabía que, incluso muertos, los Romanov podían convertirse en símbolos de resistencia o martirio. Por eso, el crimen no terminó con los disparos. Comenzó, en cierto modo, con el intento desesperado de ocultarlo. Los cuerpos, ensangrentados y maltratados, fueron transportados en un camión a las afueras de Ekaterimburgo, al denso y apartado bosque de Koptiaki. Allí, bajo la supervisión de Yakov Yurovsky, los verdugos improvisaron una operación macabra. Cavaron una fosa en un antiguo pozo minero, intentaron desfigurar los rostros con ácido sulfúrico, rompieron extremidades y quemaron algunos cuerpos con gasolina. No bastaba con matar, había que impedir que fueran reconocidos, pero hasta eso se hizo con torpeza. El camión se atascó en el barro, y los bolcheviques cansados y desorientados dividieron los restos. Algunos fueron enterrados en una tumba común, otros, como los del zarevich Alexei, y una de sus hermanas, probablemente María o Anastasia, fueron quemados por separado y ocultos en una segunda fosa. Era el crimen perfecto, pero imperfectamente ejecutado. La investigación fallida del Ejército Blanco. Poco después, durante la Guerra Civil Rusa, el Ejército Blanco, la facción antibolchevique, tomó el control temporal de Ekaterimburgo. Al enterarse de la desaparición de los Romanov, comenzaron una investigación para esclarecer su destino. Dirigida por el juez Nikolai Sokolov, la pesquisa fue exhaustiva pero limitada por el caos de la guerra. Sokolov encontró algunas pertenencias, huellas de sangre en el suelo del sótano y testimonios de vecinos, pero nunca halló los cuerpos. Recopiló pruebas, fotografías y reconstruyó, lo mejor que pudo, los últimos días de la familia imperial. Cuando los bolcheviques retomaron la ciudad, Sokolov huyó a Europa con su informe. Allí, publicó sus hallazgos, que fueron fundamentales para que el mundo empezara a entender lo que realmente había ocurrido. Pero sin los cuerpos, el crimen seguía envuelto en el misterio. Los hallazgos modernos, ciencia y memoria. Pasaron más de 70 años hasta que, en 1991, tras la caída de la Unión Soviética, Rusia comenzó a abrir los archivos del pasado. Ese mismo año, un grupo de investigadores localizó en secreto la tumba principal en el bosque de Koptiaki, gracias a pistas que habían circulado de forma clandestina desde los años 70. Los restos de 9 personas fueron exhumados. El hallazgo coincidía con los relatos históricos. Se trataba de Nicolás II, Alexandra, 3 de sus hijas y los 4 miembros del séquito que murieron con ellos. Faltaban 2 cuerpos, el zarevich Alexei y una de las grandes duquesas. Las pruebas de ADN, realizadas en colaboración con laboratorios internacionales, incluyendo la ayuda del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, pariente lejano de los Romanov, confirmaron la identidad de los restos. Por primera vez, la ciencia arrojaba luz sobre una de las historias más sombrías del siglo XX. En 2007, tras años de búsqueda, se encontraron restos óseos carbonizados a pocos metros de la fosa original, pequeños fragmentos que con nuevas pruebas genéticas fueron identificados como los de Alexei y una de sus hermanas. Así, el rompecabezas parecía estar completo. Controversias con la Iglesia Ortodoxa rusa. A pesar de la contundencia de los análisis científicos, no todos aceptaron la verdad tan fácilmente. La Iglesia Ortodoxa rusa, que canonizó a la familia Romanov en el año 2000 como portadores de la pasión, santos mártires por la fe, ha mantenido una postura ambigua respecto a los restos. Por un lado, aceptaron su santidad espiritual. Por otro, se negaron a reconocer oficialmente los restos encontrados como auténticos, alegando dudas en el proceso de identificación y pidiendo más investigaciones independientes. Esta decisión generó una fractura entre la comunidad científica, el Estado ruso y los fieles ortodoxos, muchos de los cuales veneran a los Romanov como mártires no solo religiosos, sino también políticos y simbólicos. La tumba de la familia imperial en la Catedral de San Pedro
y San Pablo en San Petersburgo, permanece abierta para los visitantes, pero la Iglesia aún duda en aceptar plenamente los restos de Alexei y María, cuyos cuerpos siguen custodiados en un laboratorio forense. A más de un siglo de su asesinato, los Románov no han dejado de representar una herida abierta en la historia de Rusia, un símbolo de la brutalidad del poder, de la fragilidad de la vida y del choque violento entre un mundo que moría y otro que nacía. Conspiraciones. La noche del 16 al 17 de julio de 1918 no fue solo el final de una familia imperial, fue el cierre brutal y definitivo de una época. Con la ejecución de Nicolás II, su esposa Alexandra, sus 5 hijos y los leales sirvientes que murieron junto a ellos, la Rusia imperial, con toda su pompa, misticismo y tradición dinástica, quedó sellada para siempre en el pasado. El asesinato de los Románov fue un acto no solo físico, sino simbólico. El nuevo régimen bolchevique, en su afán por consolidar el poder y eliminar cualquier posibilidad de restauración monárquica, decidió borrar de raíz a la familia que había reinado Rusia por más de 300 años. No bastaba con destronarlos, había que eliminar su linaje, su presencia, su memoria. En ese sentido, el crimen fue un hito propagandístico. Para los bolcheviques, se trataba de justicia revolucionaria, el castigo de un sistema opresor. Fue presentado como un acto necesario, casi quirúrgico, para que la revolución viviera. Pero con el tiempo, incluso dentro del nuevo Estado soviético, el episodio se volvió incómodo, difícil de justificar abiertamente. Por décadas, se ocultó, se negó, se disfrazó. En contraste, para los monárquicos rusos exiliados, la llamada Rusia Blanca, el asesinato fue una tragedia nacional, un martirio. La figura de Nicolás se transformó de zar impopular y torpe a rey sacrificado, y su familia fue recordada como víctimas inocentes de una barbarie sin alma. Así, ambos bandos utilizaron la masacre como símbolo, como herramienta emocional e ideológica. La historia quedó dividida entre verdugos y mártires, entre revolución y nostalgia. ¿Quién dio realmente la orden? Uno de los misterios más debatidos, incluso hasta hoy, es quién tomó la decisión final de ejecutar a los Románov. Oficialmente, la orden fue firmada por el Soviet Regional de los Urales, el órgano de poder local en Ekaterimburgo. Pero hay fuertes indicios de que la decisión vino de más arriba, desde el corazón del poder bolchevique. ¿Fue Lenin quien ordenó directamente el asesinato? ¿O su mano derecha, Yakov Sverdlov? ¿O ambos dieron su consentimiento tácito, dejando que la ejecución ocurriera sin ensuciarse las manos? La documentación de la época es ambigua. Muchas cartas se perdieron o fueron destruidas intencionalmente. Los bolcheviques, hábiles en la manipulación de la información, sabían que este acto podía volverse en su contra a nivel internacional. Sin embargo, es difícil imaginar que una acción de esa magnitud se tomara sin el conocimiento o aprobación del núcleo del partido bolchevique. En un momento en que la guerra civil rusa se intensificaba y el avance del ejército blanco amenazaba con recuperar territorio, permitir que la familia imperial cayera en manos enemigas era un riesgo inaceptable. Matar a los Románov fue, para muchos líderes rojos, una necesidad política, aunque profundamente cruel. Leyendas de supervivientes, la sombra de Anastasia. El horror del asesinato fue tan inmenso, tan inhumano, que para muchas personas fue simplemente imposible de aceptar. Y cuando el cuerpo de una de las hijas y el del joven heredero no aparecieron con los primeros restos hallados en los años 90, la duda resurgió con fuerza. ¿Y si alguien había sobrevivido? La figura más emblemática de este misterio fue Anna Anderson, una mujer que apareció en Berlín en 1920 tras un intento de suicidio. Afirmó durante décadas ser la gran duquesa Anastasia Románov, la hija menor del zar. Su historia fue fascinante. Conocía detalles de la vida en la corte, hablaba con nostalgia del palacio y del sufrimiento del cautiverio. Muchos quisieron creerle. Algunos exmiembros de la nobleza rusa la apoyaron, mientras que otros la consideraron una impostora. La historia de Anna Anderson capturó la imaginación popular, inspirando libros, películas y hasta musicales.
La idea de que una princesa hubiera escapado a la muerte y vivido entre los mortales, como una figura trágica y solitaria, conmovió al mundo. Pero las pruebas de ADN realizadas tras su muerte, comparadas con los restos auténticos de los Romanov, demostraron que no era Anastasia. Su verdadero nombre era Franziska Szankowska, una obrera polaca con problemas mentales. Sin embargo, Anna no fue la única. A lo largo del siglo XX, surgieron más de 30 personas afirmando ser descendientes o sobrevivientes de la familia Romanov. Todas, sin excepción, fueron desacreditadas por la ciencia, pero el deseo de creer persistía, alimentado por la belleza del mito, el de la niña que escapó del sótano y del fuego, y que vivió para contar su verdad. Hoy, más de un siglo después, la historia de los Romanov sigue viva, ya no como símbolos de un imperio perdido, sino como una advertencia de los extremos del poder, la violencia política y la tragedia humana. Su historia es leída con asombro y tristeza, y sigue generando debate, devoción y dudas.